Cuando no se dispone de imágenes de los hechos reales, el documental utiliza imágenes de Chernóbil generadas por ordenador junto con genéricas de Pripyat, sus habitantes y el desastre que cambió sus vidas para siempre. Es difícil recordar todo esto porque éramos amigos. Esta es mi preciosa consulta. Aquí está. Mis zapatos. Los llevaba puestos para trabajar el 26 de abril de 1986. Una y 23 de la mañana. La central nuclear de Chernóbil es sacudida por una explosión. Siempre nos habían dicho que nuestro reactor no podía estallar. El mayor accidente nuclear de la historia tendrá consecuencias de gran alcance que cambiarán el curso de la historia. Pero durante 48 horas, el mundo no sabe nada. El gobierno soviético lo encubre y los residentes quedan atrapados en una ciudad contaminada. Todo el mundo siguió con sus cosas. Mis padres se fueron a trabajar. Yo me fui al colegio. Esta es la historia jamás contada de quienes vivieron a la sombra de Chernóbil. Los primeros que lucharon contra las llamas. Nadie nos dijo que nos dirigíamos a un incendio radiactivo. Los traían aquí, con las caras rojas y quemadas. Y los héroes olvidados que lo arriesgaron todo para evitar una catástrofe global aún mayor. Se derrumbaría sobre mí o lograría pasar. Hay gente que dice, tú no estuviste allí, los demás murieron y tú sigues vivo. Han regresado para contar su propia experiencia y revivir los últimos días de la ciudad tras el peor desastre nuclear de la historia. Dios mío, ¿qué le ha pasado a nuestro hospital? Incluso la cama en la que dormía sigue aquí. Durante las 48 horas previas a la evacuación de Pripyat, se desarrolla un desastre sin precedentes que deja al descubierto uno de los encubrimientos más letales de la historia. No saben que nada volverá a ser igual. Su mundo ha cambiado para siempre. Atomgrad proviene de la palabra rusa para ciudad atómica. Literalmente es eso, una ciudad construida junto a una central nuclear. Pripyat es una urbe proyectada para albergar a los empleados y a los trabajadores de la construcción de la planta. Es una ciudad que le debe su vida y su muerte a la central nuclear de Chernóbil. Esta localidad fantasma se encuentra en el corazón de una vasta zona de exclusión radiactiva que abarca más de 2.500 kilómetros cuadrados. Una vez fue una próspera comunidad de 50.000 personas.
Era viernes después del trabajo. Todo el mundo estaba contento, alegre, volviendo a casa para pasar el fin de semana. Al caer la tarde, la gente sale del trabajo y se prepara para el fin de semana. Y este es especial, es el fin de semana previo a la festividad del 1 de mayo, que es muy importante en la Unión Soviética. Pripyat es una especie de ciudad socialista ejemplar, moderna. Muy bien diseñada, con muchos espacios abiertos, zonas verdes, parques infantiles. Es un entorno natural precioso. Hay bosques muy bonitos. Y está el río Pripyat. Vivíamos una vida alegre y maravillosa. Era una ciudad joven, bonita. La vida era divertida e interesante. Aquí podías encontrar trabajo y todo lo que pudieras desear. El entorno agradable se complementa con las buenas instalaciones de la ciudad. Hay 2 estadios, 2 piscinas. La población puede disfrutar de esos regalos del Estado. Se les recompensa por el importante trabajo que hacen para la industria nuclear. La construcción de Chernóbil es parte de un esfuerzo soviético en el uso de la energía nuclear para satisfacer la creciente demanda de electricidad y alcanzar a Occidente. La ciencia está en primera línea de la Guerra Fría ideológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y la ciencia nuclear es la favorita absoluta del gobierno y el liderazgo soviéticos. Me mudé aquí en 1971. Nuestra Pripyat se construyó ante mis ojos. Me trajeron como especialista y llegué a lo que todavía era una obra en construcción. La primera unidad estaba en obras. Sección por sección, reactor por reactor, se pondrían en marcha para suministrar energía a Kiev y a toda la región. Para 1986, el reactor 4 está operativo y ya se trabaja en los reactores 5 y 6. Si los planes se cumplen, se convertirá en el complejo nuclear más grande del mundo. Era un viernes por la noche, 25 de abril de 1986. Salimos del trabajo y me fui a pescar con unos compañeros. Fuimos al canal que hay junto a la planta. El operador jefe del turno del reactor 4, Alexander Selentsov, estaba en casa preparándose para ir a trabajar. Pero a las 9 de la noche recibe una llamada de su colega, Valery Kodemchuk, pidiéndole hacer el turno de noche. Así que Alexander entrará a trabajar por la mañana. Genial. Tenía toda la noche por delante. A las 11 de la noche la ciudad estaba en silencio. Mientras su compañero, Valery Kodemchuk, se prepara para el turno de medianoche, llega una llamada a la planta. Se da luz verde a una prueba de seguridad pendiente. Llevan 9 horas de retraso. La pregunta que esta prueba debía responder era: ¿qué pasaría ante un corte de electricidad? Un fallo del suministro.
es una prueba intentada sin éxito 3 veces. A cargo está un alto directivo, desesperado por conseguir finalmente la aprobación. Anatoly Stepanovich Dyatlov ve ante sí la promesa de un ascenso. Lo único que tiene que hacer es realizar este experimento. El reactor lleva funcionando a potencia reducida la mayor parte del día y el cambio de turno es inminente. Al mando del reactor está un ingeniero de 25 años. Lleva solo 2 meses en el puesto. Dyatlov es abusivo, es desagradable, está presionando a un personal sin experiencia. Sin darse cuenta, el joven ingeniero permite por error que el ordenador baje la potencia del reactor hasta casi 0. A las 12:30, la entrada de potencia del reactor número 4 está cayendo. Suenan las alarmas. Las luces parpadean. Si haces funcionar un reactor a baja potencia, algunos de los productos de la reacción nuclear se acumularán en él. En particular, un elemento químico llamado xenón, que envenenará el reactor. Dyatlov insiste en que retiren las barras de control de grafito para ayudar a acelerar la reacción y aumentar la potencia. En un principio, 2 de los operadores se niegan, preocupados porque el reactor es peligrosamente inestable. Pero cuando Dyatlov los amenaza, ceden. Las barras de control son el acelerador que intenta mantener la potencia estable. Si se necesita más potencia, extraes las barras de control. Llegó a un punto en el que muchas de las barras de control estaban fuera del reactor, y aún así, la potencia no aumentaba. Finalmente, a la 1 de la mañana, logran elevar la potencia a 200 megavatios. No se acerca al mínimo de 720 megavatios estipulado para la prueba. Pero Dyatlov insiste en que es suficiente. Cuando creen que han concluido la prueba, presionan el botón AZ5, que apaga el reactor. Pero las lecturas comienzan a confundir a los científicos. Los reactores empiezan a calentarse y las reacciones empiezan a acelerarse. Los hombres oyen un fuerte golpe y casi caen al suelo cuando una explosión sacude el edificio. Fuera del complejo, Sergei sigue pescando en el estanque de enfriamiento de la central. Es uno de los pocos testigos de las consecuencias inmediatas. Oímos una explosión muy fuerte. Fue muy ruidoso y luego se elevaron un par de nubes de humo, como una bocanada. Un extraño haz de luz púrpura ilumina el cielo nocturno. Los científicos de la sala de control están desconcertados. Han pulsado el botón de parada de emergencia. Para ellos, la medida de seguridad definitiva. Siempre nos habían dicho que nuestro reactor no podía explotar. Así que pensamos que debía ser hidrógeno o gas, pero no el propio reactor. Sergei y sus compañeros se acercan en bicicleta para verlo más de cerca. Entonces lo vimos con nuestros propios ojos. Lo que ven les produce escalofríos.
1:23 de la madrugada del sábado 26 de abril de 1986, los ingenieros de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania sienten la sacudida de 2 explosiones. Hay una conmoción total en la sala de control. No entienden lo que acaba de pasar. ¿Es un terremoto o un ataque enemigo? ¿Ha comenzado una guerra nuclear? Trabajaban siempre bajo la premisa de que un reactor no puede explotar. La propaganda soviética, apoyada por los mejores científicos atómicos de la URSS, ha reforzado durante mucho tiempo la idea de que esos reactores son los más fiables del mundo. Pero ha sucedido lo impensable. El propio reactor nuclear estaba destruido físicamente, destrozado. La tapa había salido volando. La temperatura en el núcleo alcanza un nivel similar al de la superficie del Sol, antes de hacer volar por los aires la tapa de 1000 toneladas y el tejado. Es material extremadamente radiactivo, totalmente al descubierto y en llamas. La estación de bomberos de Pripyat es alertada de inmediato. Aquí es donde estaba el operador, el que recibía las llamadas de incendio. A la 1:28 de la madrugada, el teléfono empieza a sonar sin parar. Hola, ¿es la estación de bomberos número 2? Sí. Hola, Pripyat. El tejado de los bloques 3 y 4 está ardiendo. Ha habido un fallo, una explosión. Los hombres del tercer turno miran hacia arriba y ven una nube con forma de hongo llenando el cielo iluminado por la luna. Con Peter fuera de servicio, su amigo, Volodymyr Pravik, está al mando. Suben a los camiones de bomberos y salen. Está a solo 2 minutos por carretera. El teniente Pravik comunica inmediatamente por radio la señal número 3, que es la alerta máxima. Con esto llama a todas las brigadas de bomberos de la región de Kiev a la central nuclear. Pero no espera a que lleguen. Él y su equipo entran en ese infierno ardiente sin esperar. Y pronto descubren que deben luchar contra algo diferente. Sus cuerpos empiezan a decirles que no es un incendio ordinario. Los hombres empiezan a vomitar, un síntoma del síndrome de radiación. Uno de los miembros del equipo se queda ciego. Sus manos y pies empiezan a arder al tocar trozos de grafito escupidos por el núcleo. De vuelta en Pripyat, Peter se retira tras una noche bebiendo con sus amigos. Justo empezaba a quedarme dormido cuando sonó el timbre de la puerta. Había una botella de champán y unos bombones sobre la mesa. Los cogí porque pensé que podrían ser útiles. Peter llega alrededor de las 2:30 am. Se le ordena subir directamente al tejado del complejo. Y sube al tejado de la turbina para detener la propagación del fuego a otro reactor en la unidad número 3. Si el fuego se hubiera extendido al tejado de la unidad 3, el desastre podría haber sido mucho peor. Vi todo el tejado hecho pedazos, con agujeros por todas partes. Mientras caminaba sobre él, temblaba bajo mis pies. Los compañeros de Peter en el tejado empiezan a sentirse enfermos. Empecé a bajarlos uno a uno. Sin sufrir síntomas todavía, él se queda y pronto es de los últimos en el tejado.
El teléfono despierta de repente al operador jefe de turno del reactor 4, Alexander Zelentsov. Se le convoca a la planta de inmediato. Imagine el reactor, completamente destruido. Anoté rápidamente los niveles. Madre mía, el núcleo activo del reactor había salido disparado hacia arriba. 220 toneladas de uranio. Su primer trabajo es desconectar totalmente el reactor 4 del reactor 3. Comparten algunos de los mismos sistemas e infraestructuras que deben ser aislados. A continuación, va en busca de Valery Kodemchuk, el colega al que le había cambiado el turno. Pero el interior de la unidad 4 es una maraña de destrucción. La fuerza tan inmensa de lo que quería que hubiera pasado lo sacudió todo. Tenías que avanzar a rastras, con una viga colgando sobre ti, justo en el borde, temblando. ¿Se derrumbaría sobre mí o lograría pasar? A diferencia de los bomberos, Alexander es plenamente consciente de que puede estar recibiendo una dosis letal de radiación. Corría por el pasillo y sentía como si el suelo se moviera. Llevaba puesto el respirador pétalo. Me lo arranqué y un chorro de sangre brotó de mi boca. No hay rastro de Valery Kodemchuk. Su cuerpo nunca es encontrado. A las 4 de la mañana, la dirección se reúne en el búnker subterráneo diseñado para resistir un ataque nuclear. Anatoly Diatlov, el hombre a cargo de la malograda prueba de seguridad, se une a ellos, débil y con arcadas, pero aún restando importancia al incidente. Diatlov informa a la dirección de que todo está bajo control. Es solo una explosión de hidrógeno. No hay rotura en el reactor número 4. Los jefes están más que encantados de transmitir esto a sus superiores. La Unión Soviética tiene un denso entramado burocrático, pero la impunidad es generalizada. La verdad no es importante en la Unión Soviética. Y todo el sistema soviético está diseñado para que la mentira de Diatlov se replique en toda la cadena de mando, hasta llegar al primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Para cuando Gorbachev recibe el mensaje, Peter es uno de los casi 200 hombres que están controlando los incendios. Pero el núcleo del reactor sigue ardiendo. El hospital activó su plan de crisis. Trasladaron a los pacientes no críticos. Empezamos a lavar suelos, a hacer las camas para recibir pacientes. Los traían aquí con las caras rojas y quemadas. Las quemaduras por radiación no son quemaduras térmicas. No hay ampollas. La cara está carmesí, incluso granate. Sin departamento de radiología y con una formación mínima, el personal del hospital está confundido. Tratan a los pacientes con leche, antes de darse cuenta de que no son quemaduras ordinarias y de que sus ropas están contaminadas.
Es entonces cuando las enfermeras se dan cuenta de que no es un envenenamiento por gas. Deben tratar a los pacientes de forma diferente. Les hacen desnudarse, se llevan su ropa y la guardan en el sótano. La cogía con la mano, sin guantes. La cogía, la bajaba al sótano y la dejaba allí. Ya no tengo huellas dactilares, se me quemaron. Empiezan a administrar goteo intravenoso. Y eso es realmente lo primero que empieza a ayudar y a aliviar sus síntomas. Llegan más y más pacientes, desbordando los limitados recursos del hospital. En las salas de terapia no teníamos suficientes soportes para el suero, así que enganchábamos las botellas de goteo a fregonas y las colgábamos de los palos para administrar suero a los pacientes. Pravik Volodya también fue ingresado. Era el hijo de una íntima amiga mía. Creció en mi regazo. Allí estaba él, tumbado. Conocíamos a muchos de ellos. Al amanecer, el hospital informa de su primera víctima mortal. El reactor sigue escupiendo radiación a la atmósfera. Mientras la luz del día deja al descubierto la verdadera magnitud del daño. Los habitantes de Pripyat se están despertando en una ciudad completamente aislada del mundo exterior. La verdad sobre la enormidad del desastre que acababa de ocurrir empezaría a ser evidente para los científicos soviéticos. Pero en lugar de alertar al mundo del peligro, los funcionarios soviéticos guardarán silencio. El primer instinto de las autoridades es intentar encubrirlo. El KGB entra en acción. Cortan todas las líneas telefónicas a Pripyat y Chernóbil. Cierran las carreteras. No dejan que nadie se vaya. Les preocupa que cunda el pánico. Quieren controlar el flujo de información. A pocos kilómetros del reactor, los 50.000 residentes de la ciudad se mantienen en la oscuridad, completamente ajenos a la radiación que contamina el aire a su alrededor. El día 26 la familia se despertó. Todo el mundo siguió con sus asuntos. Mis padres se fueron a trabajar. Yo me fui al colegio. Es un fin de semana fantástico. Salen de excursión. Los niños llenan los parques. Incluso se celebran bodas en la ciudad. Nadie les dijo nada. Los niveles de radiación en las calles de Pripyat se disparan hasta multiplicar por 10.000 el nivel normal. Por la noche llegará a 90.000. Es tan alto que las partículas de radiación impactan en los sensores de las cámaras, causando ráfagas de luz y destellos en la película. No estuvimos mucho tiempo en el colegio, pronto nos mandaron a casa. Pero como nuestros padres estaban en el trabajo y éramos niños,
Nos juntamos con los amigos y corrimos por la ciudad para echar un vistazo. Desde el puente se veía muy bien la central. En la ciudad, los servicios municipales empezaron a limpiar las carreteras con espuma, pero los niños seguían jugando en los parques. La policía ya patrullaba con máscaras protectoras. A las 4 de la tarde del 26 de abril de 1986, los funcionarios se reúnen en la sede del Partido Comunista de Pripyat. La dirección de la planta admite finalmente que el reactor 4 ha estallado. Cuando se comprende que el reactor puede, y ha explotado de hecho, surgen nuevos peligros en la mente de los científicos que trabajan en la limpieza. Y un peligro que se vuelve muy real es que el núcleo se siga calentando y explote. Sería un tipo de explosión que afectaría al reactor vecino, en la unidad número 3, y posiblemente a los otros 2. Esto podría dejar grandes extensiones de Europa inhabitables durante miles de años. El segundo problema que les preocupaba es que el reactor se derritiera, literalmente. Y que el combustible radiactivo y todos los escombros llegaran al suministro de agua. Desde allí envenenarían el Mar Negro, el Mediterráneo y finalmente los océanos. Eso sería una catástrofe global. La comisión gubernamental claudica finalmente y admite que la evacuación de la ciudad es inevitable. Pero aún faltan 19 horas para que la población sea reubicada. En el hospital, las autoridades trasladan a los pacientes más afectados a Moscú. Bravik y yo nos quedamos juntos. Nos duchamos y luego nos sometieron a un control radiológico con dosímetros. Tienes en el pecho, en la cabeza, lávate con este polvo. Fuimos a la ducha 1, 2, 3, 4 veces. No, dijeron, el dosímetro sigue pitando. Peter y Bravik están de buen humor, incluso bromeando con el personal. Hay una recuperación aparente donde la gente parece mejorar, pero en realidad han sufrido daños a largo plazo en sistemas clave del cuerpo. De hecho, su capacidad para hacer algo tan normal como reemplazar células ha desaparecido. Los enfermos recaerán después de ese llamado periodo latente. En ese momento o se recuperan o mueren. Bravik y yo queríamos quedarnos en la misma habitación del hospital, pero nos dijeron una persona por habitación. Sería la última vez que Peter vería a Bravik con vida. A la hora de comer, el domingo 27 de abril de 1986, la vida continúa con normalidad en Pripyat. Para cuando las nubes radiactivas llegan a Suecia, los habitantes de Pripyat, que viven justo al lado de la planta, aún no saben nada de lo ocurrido ni del peligro que corren. Sobre ellos resuenan los helicópteros preparando un asalto al reactor número 4 de Chernóbil. En nuestro departamento estábamos soldando contenedores para que los helicópteros lanzaran al reactor plomo, arena, boro y otros materiales. El boro es una forma muy buena de suprimir una reacción nuclear.
La dolomita y la arcilla son buenas para sofocar incendios de grafito. También pusieron plomo, porque intentaban reducir la dosis de radiación que salía del reactor para la gente que intentaba trabajar en las inmediaciones. La campaña de liquidación ya está en marcha. El comienzo de una movilización gigantesca de recursos soviéticos que se intensificará en las próximas semanas. En Pripyat, el temor a causar pánico deja paso a la preocupación por la salud de la población. Se requisan 1.200 autobuses y 240 camiones de Kiev y la región. Atención, atención. El anuncio de la evacuación llega a la 1 de la tarde, en medio de una preciosa tarde de domingo. Debido a un accidente en la central nuclear de Chernóbil, en la ciudad de Pripyat, se están desarrollando condiciones de radiación adversas. Con el fin de garantizar la seguridad completa de las personas y, lo más importante, de los niños, se hace necesario efectuar una evacuación temporal de los residentes de la ciudad a localidades cercanas en la región de Kiev. Nos sacaron a toda la familia, teníamos hechas las maletas. Las listas de evacuación ya estaban coordinadas. Se dijo a la gente que se llevaran las pertenencias necesarias, documentos y comida para 2 o 3 días. El ambiente era tranquilo y ordenado. La gente se subía a los autobuses y arrancaban. La operación discurrió más o menos como se esperaba. Lo que más me impactó fue que en una de las curvas miré por la ventanilla hacia atrás y luego hacia adelante. Había una fila interminable de autobuses, interminable, sin principio ni fin. Lo recordaré el resto de mi vida. Pensé que viajaríamos a algún lugar, esperaríamos y luego regresaríamos. Eso es lo que nos prometieron. A las 5 de la tarde, la evacuación termina oficialmente. Unos 45.000 residentes abandonan la localidad, que queda convertida en una inquietante ciudad fantasma. La radiactividad no conoce fronteras, así que la noticia traspasó la frontera de la Unión Soviética y estaba a punto de estallar internacionalmente el lunes, 28 de abril. Habrían pasado por alto el breve informe del mayor accidente nuclear de la historia. Un accidente que habría ocurrido al menos 2 días antes. El problema básico se ha abordado claramente. El efecto letal se sitúa en 4 o 5 kilómetros. Aún no sabemos exactamente qué causó la explosión del reactor nuclear de Chernóbil. Será fácil calcular cuántas vidas se han perdido como resultado inmediato del desastre. Pero nunca sabremos cuántas personas están condenadas a ser víctimas de Chernóbil. Algunos de estos niños morirán jóvenes. El 11 de mayo muere el primer operador de la planta con la piel carbonizada y los ojos muy abiertos.
El teniente Pravik sucumbe a sus heridas ese mismo día. Pasa otra semana antes de que Peter se entere. Le dicen que todos sus compañeros han muerto. Me afectó mucho. Pensé en muchas cosas. Me sentí mal durante 3 días. Pensé, quizá yo sea el siguiente. El 14 de mayo de 1986, 2 semanas y media después de la explosión, Mikhail Gorbachov aparece en televisión para reconocer el accidente en público por primera vez. Como todos saben, recientemente nos hemos enfrentado a este desastre, el accidente en la central nuclear de Chernóbil. Ha impactado dolorosamente al pueblo soviético y ha preocupado a la comunidad mundial. Mikhail Gorbachov solo llevaba 13 meses al frente de la Unión Soviética en ese momento. Llevaba tiempo diciendo que la Unión Soviética necesitaba tener glasnost, transparencia. El hecho de tardar todo ese tiempo en contar siquiera un ápice de la verdad demuestra que no había transparencia en la Unión Soviética. A medida que aumenta la presión en el país y en el extranjero, Gorbachov se ve obligado a cumplir su promesa de transparencia, mientras el telón de acero se levanta gradualmente. Los periodistas empiezan a tener un acceso sin precedentes, por ejemplo, a los científicos nucleares. Era una industria envuelta en secreto. Una vez que se abrieron esas compuertas, sería muy difícil volver a cerrarlas. La causa real de la explosión se revela finalmente. Hubo un fallo fatal en los reactores soviéticos, del que no fue consciente ninguno de los científicos en Chernóbil la noche de la explosión. El problema es que ese sistema de parada, ese sistema de seguridad automatizado, destinado a apagar el reactor rápidamente en casos de emergencia, tenía un fallo grave. Las barras de control están hechas de boro, el material que frena la reacción, y sus puntas están hechas de grafito. Cuando las puntas de grafito se insertan en el reactor caliente para frenar la reacción, hacen lo contrario, la aceleran. A medida que las barras de control vuelven al reactor, aumentan enormemente la reactividad. Y eso provoca una explosión. Algunos altos funcionarios y científicos lo sabían desde hacía años, incluso décadas. La naturaleza de la Unión Soviética, el secretismo, el autoengaño, todo esto es lo que causa el desastre, en primer lugar. Tuve la oportunidad de hacerle una pregunta a Mikhail Gorbachov en persona. La pregunta que elegí fue: ¿cuál fue su mayor problema en el momento de Chernóbil? Mikhail Gorbachov me dijo que obtener información fue su mayor problema. Como dice Gorbachov, la fusión nuclear en Chernóbil fue quizás la causa real del colapso de la Unión Soviética. Ayudó a cambiar el mapa del mundo en pocos años. Las consecuencias del desastre para el medio ambiente son enormes y los efectos durarán siglos.
Esto hace que sea fácil perder la dimensión humana de la tragedia. Hablamos de un impacto en la salud a largo plazo, aumento del cáncer, y especialmente el cáncer en niños, cáncer de tiroides y todo tipo de discapacidades. Es importante recordar a las personas que sufrieron y que sacrificaron sus vidas, su salud, intentando evitar un desastre y una catástrofe aún mayor. Hemos enterrado a mucha gente y cada vez ha sido una tragedia.